Vamos a continuar revisando los recursos narrativos que la semana anterior empezamos a revisar. Recordemos que estamos viendo el tema o la temática del cuento contemporáneo ecuatoriano, ¿sí? ¿Cómo hemos trabajado esta temática? Hemos ido revisando los distintos elementos del cuento, ¿sí? A través de fragmentos o lecturas de cuentos contemporáneos. Ya leímos el primer cuento que fue El Triple Salto, ¿sí? Y a partir de eso he sacado yo muchos ejemplos del día de hoy, ¿sí? Vamos nada más a dar una revisión rápida de los recursos que vimos la semana anterior, nada más para poder recordar, ¿sí? Recordemos primero qué son estos recursos narrativos, ¿no? ¿Qué son o para qué nos sirven? Son una herramienta literaria, ¿sí? Que puede ser utilizada para aportar belleza, profundidad, calidad, a lo mejor para aportar extensión a la obra o a la historia, ¿sí? Es decir, son herramientas que tiene el escritor para poder desarrollar de mejor manera todas las ideas que tiene sobre esa historia, sobre ese cuento, sobre esa narración, ¿sí? Recordemos que había 3 tipos de recursos narrativos, de los cuales vimos la semana anterior 2, ¿sí? Los lingüísticos, los estilísticos y los recursos narrativos como tal, ¿sí? Habíamos visto unos ejemplos pequeños de los lingüísticos, ¿sí? Que son las diferentes formas en las que se escriben las oraciones, la ortografía, el tipo de oraciones, el tipo de verbos. Luego habíamos revisado los recursos narrativos estilísticos, que como su nombre nos indica, es acerca del estilo de la historia. Si recordemos, tenemos aquí el ritmo, si la historia es rápida o lenta, focalización, en quién se enfoca la historia, ¿sí? Y qué punto de vista tiene el narrador, ¿sí? Una vez que terminemos con eso, entonces, ustedes llevaron, ¿sí? Como una tarea, revisar información acerca de estos recursos narrativos, que es el último grupo, ¿sí? Aquí encontraron ustedes secuencias, sorpresa, elipsis, diálogo, flashback, descripciones y flash forward. Estos dos, chicos, flashback y flash forward, puede que alguien haya encontrado con otros nombres, ¿sí? Porque hay más de un nombre para denominar a estos dos recursos. Vamos a ver entonces en este momento a qué se refiere cada uno de estos recursos, ¿sí? De forma rápida, para que podamos hacer el trabajo de la clase, ¿sí? Empecemos con las secuencias, chicos. Antes de eso, recordemos, chicos, no nos olvidemos que todo lo que vamos a ver, ¿sí? Son herramientas, ¿sí? Que pueden ayudar al escritor, ¿sí? A que la historia esté mejor contada. Entonces, no significa que toda historia o todo cuento vaya a tener todos estos recursos, ¿sí? Puede que no tenga ningún recurso, ¿sí? O puede que tenga todos. Eso ya depende del autor, del escritor y de cómo él quiera que se cuente su historia, ¿ya? Vamos a empezar entonces con esta herramienta, este recurso de las secuencias. ¿Qué son las secuencias? Las secuencias, chicos, es el momento en el que se cuentan acciones realizadas por el personaje durante un periodo de tiempo. Lo que sucede normalmente, chicos, es que cuando hablamos de una secuencia, ¿sí? En el cuento hablamos de que durante una oración muy larga o durante varias oraciones seguidas nos narran las acciones que está haciendo el personaje ahí mismo. Es decir, no dice nada más que no sea ese grupo de acciones. Por ejemplo, que nos diga que primero, por ejemplo, pensemos en el payayón, ¿sí? Del triple salto. Y supongamos que él dice, bueno, voy a comer para poder irme después a practicar un poco en el circo y luego voy a irme a dormir un rato, luego voy a salir a caminar mientras le busco a la Tania. Es decir, va siempre mostrando una serie de acciones que realiza el personaje, ¿sí? Que no hay un corte entre esas acciones, ¿sí? Entonces, estas secuencias muchas veces nos ayudan, chicos, para que nosotros podamos continuar con la historia, seguir con la historia. ¿A través de qué? De esas acciones, ¿sí? Si es que el payayón, por ejemplo, decía voy a dormir y luego caminar, significa que el personaje se está moviendo, ¿sí? ¿Clarísimos con las secuencias? Sí, licenciada. Perfecto. Vamos con el siguiente recurso o la siguiente herramienta, la sorpresa. Bueno, como su nombre lo indica, chicos, la sorpresa es muy rápida, muy fácil de ubicarla, de encontrarla. La sorpresa, chicos, es el factor o el momento en el que se complica una trama para hacerla más interesante. ¿Cuál es
¿Cuál es la característica más especial de la sorpresa, chicos? Es que normalmente es un giro muy, muy inesperado, ¿sí? Tiene mucho que ver con el personaje o los personajes principales y normalmente lo que sucede es que alguien muere, que alguien se enferma, que alguien desconocido aparece, ¿sí? O que alguien del pasado viene. Entonces siempre es algo que va a dar un giro total a la historia, ¿sí? Eh, Pensemos, por ejemplo, en el triple salto, ¿sí? En el momento que él nos está, el payaso nos está contando que Tania era muy buena en el en esas barras, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de repente de la nada nos dice, y hoy es el día en que te vas a morir o el día de tu muerte, ¿sí? Nos causa esa sorpresa porque le da un giro totalmente inesperado a la historia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con la sorpresa, chicos? No, licenciado. Perfecto. Sigamos No. con el siguiente recurso. Y hablamos de la elipsis. Chicos, la elipsis es por mucho uno de los recursos narrativos más comunes, ¿sí? Más comunes en todo tipo de narraciones, tanto en cuentos como en novelas, como en leyendas, como en historias, ¿sí? La elipsis funciona en todo tipo de narración, ¿sí? Porque permite dar dar un corte a la historia y continuar, ¿sí? Sin necesidad de rellenar espacios vacíos, ¿sí? ¿Qué es la elipsis, chicos? La elipsis es saltar en el tiempo y en el espacio, es decir, dar un salto en la historia, ¿sí? Para que la historia progrese. Normalmente la elipsis, cuando vemos en un cuento una elipsis, lo más probable es que veamos con puntos suspensivos, ¿sí? Eso significa que se da un salto, pero que nadie sabe qué pasó en ese salto que se dio. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que estamos leyendo un cuento acerca de una casa embrujada, por ejemplo, ¿sí? Y dice, de repente en la noche escuchó unos ruidos y nos pone unos puntos suspensivos. Y la siguiente oración dice, la semana siguiente aparecí o amaneció en el hospital. Si no sabemos qué pasó en ese trayecto de tiempo, en ese lapso, ¿sí? Esa es la elipsis. Cortar un pedazo de la historia, ¿sí? O como dice, saltar un pedazo de la historia, sin que se explique lo que sucedió ahí, ¿sí? ¿Claros con la elipsis, chicos? Sí, Sí, licenciado. perfecto. Perfecto. La elipsis también, recuerden, se ve muchísimo, por ejemplo, en las películas, en todo tipo de películas, ¿sí? Lo que hacen es poner la pantalla negra, ¿sí? Y luego aparecen ya en otra escena, en otro día, en otros personajes, y todos entendemos que hubo un lapso de tiempo que no se vio ahí, que algo pasó, pero que no vimos, ¿sí? Pasemos a la siguiente recurso narrativo y hablamos del diálogo. El diálogo es algo que ustedes ya, ya han conocido porque ya hemos conversado sobre diálogos en otras ocasiones, en otras clases. Sin embargo, siempre es bueno que revisemos los contenidos que hemos visto antes, ¿sí? ¿Qué es el diálogo, chicos? El diálogo es la reproducción directa de lo que dicen los personajes mediante el uso de guiones largos. Dicho de otra forma, chicos, el diálogo es cuando se representa una conversación dentro del cuento o dentro de la narración, ¿sí? Y para que se represente una conversación, lo que se usa son guiones, ¿sí? Igual que, por ejemplo, recuerden cuando revisamos el tema eh, del género dramático, recuerdan que revisamos eso casi al inicio del año, ¿se acuerdan o no? Sí, licenciada. Sí, Sí, me acuerdo. perfecto. Recordemos que cuando habíamos visto el género dramático, usaban los guiones todo el tiempo porque eran conversaciones, era lo que iba a decir cada personaje, ¿sí? Lo mismo sucede aquí en el diálogo. A través de guiones largos, ¿sí? Guiones, ustedes saben lo que es un guión, una raya, ¿sí? Eh, Nos muestran la conversación que surja entre dos o más personajes. Sí, eso es todo. Entonces, cuando eso está insertado dentro del cuento, lo vamos a llamar diálogo. Sí, es algo común que también apareció mucho en el triple salto, ¿sí? Cuando había alguna conversación con Tania, por ejemplo. ¿Ya? ¿Claros con el diálogo, chicos? Sí, licencia. Sí, Perfecto. Vamos a continuar.
Vamos con el flashback, chicos. ¿Alguien encontró algún otro nombre para el flashback? Yo tengo que dice la analepsis, retrospección o escena Perfecto. retrospectiva. Analepsis o retrospección. Sí, exactamente. Muchas gracias, señorita María. Esos son los otros nombres con los que se les llama o se le llama al flashback, ¿sí? ¿Y qué es esto? Su nombre lo indica, retrospección. El flashback, chicos, sí, es cuando se altera la secuencia cronológica de la historia y nos traslada hacia el pasado. Dicho de forma más sencilla, cuando dentro de la historia, en un punto determinado, nos vamos al pasado. Pensemos, por ejemplo, en las películas, ¿sí? Cuando alguien se acuerda o se imagina cómo era su vida años atrás, ¿sí? Cuando eran niños o cuando estaban casados o cuando vivían en otro país, cosas así. Lo mismo pasa en las historias o en los cuentos, ¿sí? Hay puntos que a veces son necesarios que diga, por ejemplo, y comenzó a hablar de su infancia y de su niñez y se dieron cuenta, y todos se dieron cuenta de lo triste que fue, ¿sí? Es decir, en el momento que la historia se para por un momento, la historia que está pasando en ese momento se para y nos cuentan algo del pasado, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos leyendo o viendo un flashback en la historia? Porque cambia el tipo de verbo, ¿sí? El verbo deja de estar en presente y comienza a estar en pasado. Ya no dice como, o duermo, o camino. Dice caminé, o dormía, o estaba, si yo vivía en una casa pequeña hace años, ¿sí? Vemos que todos los verbos van en pasado, estamos viendo un flashback o una retrospección. ¿Claros con el flashback, chicos? Sí, licenciada. Perfecto, muy bien. Vamos entonces ahora con el opuesto del flashback, el flash forward. ¿Alguien encontró algún otro nombre para el flash forward tal vez? No, Ya. yo no encontré. Ya, perfecto, no hay problema, ¿sí? Vamos a ver. El flash forward, chicos, también llamados prolepsis, ¿sí? Como ustedes deseen llamarle, es el contrario del flashback. Es decir, altera la secuencia cronológica de la historia, pero en vez de dar un salto al pasado, da un salto hacia el futuro, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pensemos en las películas también. Cuando uno de los personajes se imagina lo que va a pasar, ¿sí? Se imagina que a lo mejor, por ejemplo, está buscando un vestido de novia o ve un vestido de novia, ¿sí? Y se imagina casándose en una iglesia o casándose en un campo, ¿sí? Se imagina lo que va a pasar, el futuro, ¿sí? Ese es el flash forward. Al igual que en el flashback, chicos, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente o que estamos leyendo un flash forward? Muy sencillo, por el tipo de verbos, ¿sí? Si el flashback son verbos en pasado, el flash forward son verbos en futuro, ¿sí? Caminaré, vivirá, entenderá, conocerá, viajará, en futuros, ¿sí? Cuando vemos que muchos de los verbos están comenzando a estar en futuro, estamos frente a un flash forward o prolepsis. ¿Claros entonces con esto, chicos? Sí, licenciado. Sí, Sí. perfecto, muchas gracias. Y vamos ahora sí con el último recurso narrativo, chicos. La última herramienta que vamos a ver, que son las descripciones, ¿sí? Las descripciones, chicos, es algo que se da muy común en las narraciones. Y mientras más larga sea la narración, más común que encontremos una descripción. ¿Qué es una descripción? Bueno, eso es algo que solito se entiende, ¿no? Es la enumeración de las características, ¿sí? De un personaje, de un objeto, de una situación del cuento a través de adjetivos, ¿sí? Puede ser una enumeración de características físicas o una enumeración de características psicológicas, en el caso de personas, ¿sí? Entonces, si nos dicen era grande, pequeño, flaco, gordo, negro, blanco, bonito, feo, alto, bajo, sí, las diferentes descripciones que podemos encontrar de un personaje, de un objeto o de una situación. Por ejemplo, cuando escuchamos descripción de una situación, nos referimos a cuando, por ejemplo, el personaje dice, se sentía la tensión en el ambiente porque no llegó la novia, ¿sí?
nos describe qué es lo que está pasando en esa situación. Nos dibuja un mapa en la mente de cómo se ve esa situación, ¿sí? Las descripciones, cuando están dentro de una narración, como un cuento largo o una novela, tienden a ser un poquito más largas, ¿sí? Entonces, las descripciones no solo nos dicen es alto o es bonito o es feo, sino que nos dice era una persona alegre, era una persona alta, era una persona buena, era una persona tierna, tímida. Nos dice una descripción un poco más grande para que podamos hacernos una mejor idea de cómo es el personaje, cómo es el objeto, cómo es el lugar en donde se está dando la acción. ¿Clarísimos, chicos, con esto? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora, chicos, ahora que ya hemos visto esos recursos narrativos o estas herramientas que estaban faltando que revisemos, ¿sí? Ustedes van a hacer en este momento una actividad y les voy a decir a qué se refiere esta actividad, ¿sí? Yo les he puesto una serie de fragmentos, ¿sí? Para ser exactos, 8. Les he puesto fragmentos numerados. Y ustedes deberán decidir cada fragmento qué tipo de recurso narrativo está mostrando, ¿sí? Les he puesto de 2 en 2 para que puedan leerlos con total tranquilidad, ¿sí? Entonces, van leyendo el fragmento, yo les sugiero que lean primero todos los fragmentos y luego sí, vayan entonces encontrando qué fragmento está empleando qué recurso narrativo. Sí, al final les he puesto una hojita con todos a modo de resumen para que sea más fácil si por si acaso quieren ir revisando, ¿sí? Y para que puedan encontrar cuál es el fragmento que se, cuál es el recurso que se usó en ese fragmento. ¿Claros entonces con esto, chicos?